Feliz sábado, queridos hermanos. Dios me los bendiga esta noche. Gracias por seguirnos, ¿verdad?, en este estudio del libro que hemos venido estudiando, que es el conflicto de los siglos. Esta noche, queridos hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el capítulo 21. Las semanas pasadas, si ustedes se dan cuenta, no estuvimos aquí porque justamente hubo una campaña con el pastor Hugo Gambetta. Así es que los que estuvieron conectados, pues espero yo que hayan salido bendecidos por Dios. Sin antes, también quisiera invitarlos, para los que están deseosos de venir a visitarnos. Estamos en la iglesia, nuestra dirección es la 8707 de la 31 Avenida en Jackson Heights. Ahí nos estamos reuniendo de las 10 de la mañana en adelante. Ahí siempre hay predicadores de la verdad presente, ¿verdad? Y pues si hay algún amigo o algún conocido que nos quiera visitar también, pues ahí estamos. Y serán bienvenidos con los brazos abiertos. Para continuar con nuestro estudio esta noche, yo le voy a pasar el micrófono a mi esposa para que nos dé la lectura bíblica. Feliz sábado, hermanos. Nuestra lectura en esta noche la encontramos en Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 6, y dice así: Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Palabra de Dios. Gracias. Le pedimos favor al hermano Matthew, que aquí nos acompaña también, y su esposa, si nos puede dirigir en oración. Señor nuestro, te agradecemos infinitamente por lo bueno que tú eres para nosotros. Gracias por la bendición que tú nos has dado, el cuidado que tú nos has dado, la salud, la vida, todo el camino que tú nos has encaminado, Señor. Y a nuestros hijos que tú has protegido todos los días en la calle, en su escuela, y a nosotros también. Aún lo que nuestros ojos nunca lleguen a ver, pero que tú estás haciendo para nosotros, queremos agradecerte por todo eso, Señor. Te pedimos que tu nombre sea bendito, que tu nombre sea glorificado. Perdónanos por los pecados que hemos cometido en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayuden, que nos acompañen en este estudio de esta noche, para que podamos entender y explicar toda la verdad que hay en tu santa palabra, Señor. Te pedimos tu dirección, y a los demás que esté en su casa también, ayúdalo para que ellos puedan entenderlo. Cuídanos, santifícanos, sábanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Para los hermanos que tengan conflicto de los siglos, estamos en el capítulo 21, para que nos acompañen en el estudio, ¿verdad? Esta noche, hermanos, vamos a estudiar el título de esta lección se llama Tiempo de espera, una amonestación rechazada, en otras, ¿verdad? Como sabemos que hay como 2 o 3 versiones del conflicto de los siglos, pero los tres son los mismos. ¿No se oye?
Bueno, parece que tenemos un pequeño problema aquí con el audio. Esperamos arreglarlo pronto, ¿verdad? Como iba diciendo, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 21 esta noche, donde habla Guillermo Miller. Dice él así al comenzar: al predicar la doctrina del segundo advenimiento, Guillermo Miller y sus colaboradores no tuvieron otro propósito que el de estimular a los hombres para que se preparasen para el juicio. Habían procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de cristianismo y hacerles comprender la verdadera esperanza de la iglesia y la necesidad que tenían de una experiencia cristiana más profunda. Trabajaron además para hacer sentir a los inconversos su deber de arrepentirse y de convertirse a Dios inmediatamente. No trataron de convertir a los hombres a una secta ni a un partido religioso. De aquí que trabajasen entre todos los partidos y sectas sin entremeterse en su organización ni disciplina. Miller aseveró: en todos mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes, ni de favorecer a una a expensa de otra. Pensé en ser útil a todas, suponiendo que todos los cristianos se regocijarían en la perspectiva de la venida de Cristo, y que aquellos que no pudiesen ver las cosas como yo no dejarían por eso de amar a los que aceptasen esa doctrina. No me figuré que habría jamás necesidad de tener reuniones distintas, dijo él. Mi único objeto era el deseo de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo el juicio venidero e inducir a mis semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitirá ir en paz al encuentro de su Dios. Como aquí nos damos cuenta, hermanos, los predicadores que han surgido en nuestra era cristiana, tanto los antiguos y como los que no tan antiguos, ¿va? Como Guillermo Miller, nos damos cuenta de que ellos se han levantado dentro de la iglesia, se han levantado, pero no han querido hacer como, no es el propósito de ellos de llamar a gente y decir, pues yo predico esto y quiero que me sigan. Jamás tuvieron esa idea. Y lo mismo pasó con Guillermo Miller, lo mismo pasó con Martín Lutero, los que me vienen en la mente ahora, y de Juan Hus, los demás grandes reformadores que estuvieron en el pasado. Ellos nunca abrigaron eso también, igual que Guillermo Miller. Nunca dijeron ellos, bueno, yo voy a hacer otra iglesia porque la que está aquí no está bien. Nunca abrigaron ellos eso. Lo que ellos dijeron, según hemos leído aquí, lo que quería hacer Guillermo Miller era ¿qué? De anunciar al mundo el juicio venidero e inducir a mis semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitirá ir en paz al encuentro de su Dios. La gran mayoría de los que fueron convertidos por medio de mi ministerio se unieron a las diversas iglesias existentes. Él fue Dios lo usó como un instrumento suyo de él. Él no dijo, bueno, vengan a tal iglesia o vayan a cierta iglesia. No, dice que todos los que se iban convirtiendo cuando él predicaba iban a las distintas iglesias donde él había sido invitado para predicar. Como su obra, dice, tendía a la edificación de las iglesias, se la miró durante algún tiempo con simpatía. Pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías,
sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que cuando el enemigo se da cuenta de que un predicador le está quitando sus súbditos o le está quitando la gente de las manos, se están despertando y viendo de que realmente están en pecado. ¿Qué pasa? El enemigo pues y sus ángeles usan otros medios para que esta predicación no se llegase a cabo o esta gente no llegara a convertirse completamente. ¿Qué pasó con ellos? Dice que el enemigo usó ¿a quiénes? A los ministros y los directores de aquellas iglesias. Dice que se levantaron ellos para oponerse, valga la redundancia. Se opusieron a la verdad y dijeron no, todavía no es tiempo de que Cristo venga. Y les prohibieron a sus miembros a asistir a escuchar estas predicaciones que Guillermo Miller estaba haciendo. Y lo mismo pasa ahora. Y lo triste, hermanos, es que no pasa en otras iglesias. El católico, el evangélico, el pentecostal y todas esas iglesias no retiene a sus miembros para que vayan a escuchar en otras iglesias, sino que pasa dentro de nuestra iglesia adventista. Dentro de nuestra iglesia adventista, en diferentes lugares les dicen no tienen que ir a escuchar tal predicador, porque si van, ¿serán qué? Serán amonestados o serán borrados. Eso fue mismo que pasaron por estos hombres cuando ellos no rechazaron el testimonio que estaba dando Guillermo Miller. Ellos dice ellos no querían salir de sus iglesias porque amaban esa iglesia. Ahí fue donde ellos conocieron la verdad. Y es así, hermanos, cuando uno va a una iglesia y ahí conoció la verdad, ahí conoció a Jesús, ahí conoció de que ahí va a ser salvo, que hay una forma de desprenderse, de salirse del pecado y ser alguien para Dios. ¿Cómo uno puede dejar esta iglesia, verdad? Dice que les repugnaba separarse de ellas. Pero por costumbre. Sí, así como dice la hermana, muchos también lo hacen por costumbre. Pero estos hermanos dicen que lo hacían ellos porque realmente amaban a su iglesia, pero también amaban la verdad que se les había sido predicada. La única manera que podían ellos someterse a Dios y no al hombre, ¿qué pasó? Tenían que separarse de sus iglesias. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las diferentes iglesias. Por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual, pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, el hecho mismo fue muy notado y comentado por la prensa como desde el púlpito. No estamos diferentes a lo que había pasado en el año 1844. Ahora también, si nos damos cuenta, para los que ven noticias, nos damos cuenta de que hay algunos que dicen, que dan unos reportes y pasan las cámaras por las iglesias y las iglesias vacías. No importa qué denominación es, adventista, anglicana, de la religión que sea, hermanos, las iglesias están ¿qué? Vacías.
Y los que están yendo a la iglesia, a muchos van por costumbre, no porque realmente ya van a buscar en busca de Dios. Ya como que uno, porque se ha metido el mundo dentro de la iglesia. Tristemente hay iglesias que están llenas, sí, están súper llenas, pero los mensajes que se dan, ¿qué? Son mensajes livianas, son mensajes de la prosperidad y todas esas cosas. Y eso es lo que nosotros queremos escuchar. Eso es lo que el ser humano quiere escuchar, que sea halagado, que se le diga, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú vas a ser grande, tú vas a ser rico si tú te arrimas a Dios. Pero el Señor que dice, el que quiere seguir en pos de mí, que tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto por la prensa como desde el púlpito. En una reunión del presbiterio de Filadelfia, el señor Barnes, autor de un comentario de uso muy general y pastor de una de las principales iglesias de dicha ciudad, declaró que ejercía el ministerio desde hacía 20 años y que nunca antes de la última comunión había administrado la Santa Cena sin recibir muchos o pocos nuevos miembros en la iglesia. Pero ahora, añadía, no hay despertamientos ni conversiones, ni mucho aparente crecimiento en la gracia en los que hacen profesión de religión, y nadie viene más a su despacho para conversar acerca de la salvación de sus almas. Con el aumento de los negocios y las perspectivas florecientes del comercio y de las manufacturas, ha aumentado también el espíritu mundano. Y esto sucede en todas las denominaciones. Él lo escribió en el año 1844 y fue el 23 de mayo. En nuestros tiempos está también igualito, hermanos, o hasta peor todavía. Las manufacturas, nuestros trabajos, nos están absorbiendo completamente el tiempo que tenemos y nos estamos alejando de Dios. Yo no sé qué es lo que a ti te aleja de Dios, hermano. Muchos el trabajo, otros la falta de fe, la comunión con Dios, la falta de comunicación con la familia. Yo no sé, hermanos, pero hay muchas formas que el enemigo usa para que usted y yo nos alejáramos de Dios. Sí, es lo que me está comentando la hermana, que aquí en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, hermanos, aquí en Nueva York yo no sé hasta dónde que pueda llegar este estudio, pero en la ciudad de Nueva York se ha disparado el precio de la renta, que es lo que pagamos hace 5, 6 años o 10 años, ahora es el doble. Y uno tiene que trabajar mucho más para pagar todo lo que tiene que pagar. Por eso es que dice la hermana, hermanos, tenemos que salir de las ciudades, porque en los campos no se sufre así, hermanos. En el campo uno siembra y con lo que uno puede, pues vive, ¿verdad? Pero aquí en la ciudad o trabajas o te mueres de hambre. Por eso es que el Señor es, en la sabiduría del Señor, ¿verdad? Él dice que quiere que vivamos nosotros en el campo. Dice así: en el mes de febrero del mismo año, el profesor Finney del colegio de Oberlin dijo: hemos podido comprobar el hecho de que en general las iglesias protestantes de nuestro país han sido o apáticas u hostiles con respecto a casi todas las reformas morales de la época. Existen excepciones parciales, pero no las suficientes para impedir que el hecho sea general. Tenemos además otro hecho más que confirma lo dicho, y es la falta casi universal de influencias reavivadoras en las iglesias. La apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país. De modo muy general, los miembros de las iglesias se están volviendo esclavos de la moda. Se asocian con los impíos en diversiones, bailes, festejos, etc.
pero no necesitamos extendernos largamente sobre tan doloroso tema. Basta con que las pruebas aumenten y nos abrumen para demostrarnos que las iglesias en general están degenerando de un modo que da pena. Se han alejado muchísimo de Dios y Él se ha alejado de ellas. Esta es la triste realidad que nos encontramos, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos acercamos más a las cosas que nos alejan de Él, el Señor dice, y Él se ha alejado de ellas. ¿Qué es lo que genera o qué es lo que genera nuestro alejamiento de Dios? Dice, el mundo se está volviendo esclavo ¿de qué? De la moda. Se asocian con los impíos en diversiones, bailes y festejos. Solamente con la moda tenemos, hermanos. ¿Cuántos no nos afanamos por vestirnos como se viste tal persona, o como se viste tal artista, o como se viste tal compañero de trabajo? Esas cosas no solamente pasan en las mujeres. Muchos predican que la mujer tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer cambio. Los hombres también hacen lo mismo. Con tal de parecerse a tal persona, se compran lo que sea, y aunque se queden con hambre, se compran en la ropa esa que se quieren poner, o se compran los zapatos esos, los gorros. Y hermanos, realmente, pongámonos a pensar, realmente esto le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo. ¿Le agradará a Dios realmente lo que yo estoy gastando? ¿Solo para que yo me vea bien o para que otros comenten a mí? Y así pasó en este tiempo de 1844. Dice que había una gran decadencia en estas iglesias, que daba pena, dice, de los que estaban comentando acá. Y un escritor, dice, declaraba en el Religious Telescope, conocido periódico religioso: jamás habíamos presenciado hasta ahora un estado de decadencia semejante al de la actualidad. En verdad que la iglesia debería despertar y buscar la causa de ese estado aflictivo, pues tal debe ser para todo aquel que ama a Sión. Cuando recordamos cuán pocos son los casos de verdadera conversión y la impenitencia sin igual y la dureza de los pecadores, exclamamos casi involuntariamente: ¿se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿O está cerrada la puerta de la gracia? Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa. ¿Quiénes tienen la culpa, hermano? ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio donde vamos, porque ese edificio es perecedero. Eso se pone y se cae otra vez. Los que tenemos culpa de tal condición que está pasando en la iglesia es que nosotros mismos somos los que hacemos estas cosas. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, sino a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Aquí yo creo que no hay nada que comentar. ¿Hay algún comentario, hermanos? Más claro, hermano, no puede ser. Dios nunca retrae las bendiciones que Él promete. Pero dice que si no es nosotros somos los negligentes. ¿Por qué? Por el rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Ejemplo sorprendente de esta verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío en tiempos de Cristo. Debido a su apogeo, su apego al mundo y al olvido de Dios y de su palabra, el entendimiento de este pueblo se había obscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Y se decía que era el pueblo de Dios, hermano. Y eso es lo que decimos nosotros también, los adventistas. Somos el pueblo de Dios. ¿Realmente nosotros somos? ¿Realmente usted se siente parte del pueblo de Dios? ¿Actúa realmente como pueblo de Dios? El Señor nos está hablando hoy, hermanos, y nos está pidiendo que nosotros escudriñemos. Pidámosles al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, hermanos. Porque así como pasó en 1844, no está nada diferente ahora, está peor. ¿Verdad?
Dice así más adelante: así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento del Mesías, y en su orgullo e incredulidad rechazó al Redentor. Pero ni aun entonces Dios privó a la nación judía de conocer o participar en las bendiciones de la salvación. Pero los que le rechazaron, pero los que rechazaron la verdad perdieron todo deseo de obtener el don del cielo. Ellos habían hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, hasta que la luz que había en ellos se volvió tinieblas, y cuán grandes fueron aquellas tinieblas. Conviene a la política de Satanás que los hombres conserven las formas de religión, con tal que carezcan de piedad vital. Después de haber rechazado el Evangelio, los judíos siguieron conservando ansiosamente sus antiguos ritos y guardaron intacto su exclusivismo nacional, mientras que ellos mismos no podían menos que confesar que la presencia de Dios ya no se manifestaba más entre ellos. La profecía de Daniel señalaba de modo tan exacto el tiempo de la venida del Mesías y predecía tan a las claras su muerte, que ellos trataban de desalentar el estudio de ella. Y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. En su ceguedad e impenitencia, el pueblo de Israel ha permanecido durante 1800 años indiferente a los ofrecimientos de salvación gratuita, así como a las bendiciones del Evangelio, de modo que constituye una solemne y terrible advertencia del peligro que se corre al rechazar la luz del cielo. Hermanos, no rechacemos la luz que se nos ha dado. Principalmente el pueblo de Dios, el pueblo que dice ser pueblo de Dios, que es el pueblo adventista. No seamos nosotros, hermanos, como los judíos que rechazaron a Cristo. Conocemos muy bien, los que hemos estudiado, de que cuando ellos rechazaron a Cristo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo? La gran mortandad que hubo en Israel, hermanos, que dice que no hay cómo describir del sufrimiento que ellos pasaron. ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo buscaron. Nos acordamos cuando se les preguntó qué iba a hacer con Jesús, o qué querían que hicieran con Jesús. Crucifícale y que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre vuestros hijos. Es una maldición que ellos mismos la pidieron, no fue que Dios se la dio, hermanos. Y por lo tanto, es lo mismo que estamos haciendo nosotros si no obedecemos la palabra de Dios. Es una maldición que nosotros llamamos para nosotros mismos. Dios no está para maldecirnos, o Dios no está así, ya hizo tal cosa, ya lo voy a castigar. Ya hizo tal cosa, ya lo voy a castigar. No, hermanos, se nos da un tiempo, pero es un tiempo de gracia. El pueblo de Israel se les dio 490 años, casi medio milenio, para que entendieran ellos que Cristo Jesús iba a venir en sus tiempos, y no la entendieron. Y también nosotros estamos a punto de hacer lo mismo. Muchas veces no queremos entender que el Cristo Jesús está a las puertas, ¿verdad? Y seguimos en el mundo. Donde quiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfriarán y entrarán el desvío y la disensión.
Los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos, y los pecadores se endurecen en su impenitencia. Ese es lo que nosotros nos espera cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿Qué pasa? La inteligencia se entenebrece, dice hermanos. La conciencia se insensibiliza y el corazón se endurece. Y el alma se aparta de Dios. Y dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Pero el principio de la derrota de uno y el principio el principio de la perdición de uno, ¿cuál es? Es alejarse de Dios. ¿Cuántos no les ha pasado esto, hermanos? ¿Cuántos hermanos que han sido miembros de la iglesia adventista y se han alejado de Dios porque sienten un vacío? No encuentran esa espiritualidad que estaban buscando o ya no sienten más nada, que realmente Cristo está con ellos. Hermanos, si usted siente eso, preocúpese, busque a Dios. Nunca es tarde de buscar al Señor mientras tengamos vida, mientras Él nos esté dando gracia. Hasta ahora la gracia está abierta para todos. Está en usted y yo tomarla o rechazarla. Muchas veces, este es lo triste que pasa, hermanos. Dice que la inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Por medio de la conciencia es que el Señor nos habla. Y cuando esta conciencia, ¿qué pasa? Si insensibiliza, Dios ya no puede hablar como nosotros. Espérame, hermano. El hermano Mateo nos va a comentar algo. En el Salmo 1, el Señor dice, aquel que está, lea los dos primeros versículos del Salmo. Dígame. El Salmo capítulo 1, para los que tienen sus Biblias, hermanos, vamos a leer, dice: Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Aquel que está conectado con Cristo Jesús, Él es como el árbol que está plantado cerca del río de agua, ¿entiende? Este árbol no se muere, ¿entiende? Tiene vida siempre, ¿entiende? Es igual como nosotros cuando estamos conectados con el Señor, las cosas funcionan mejor para nosotros. Si estamos estudiando, nuestra mente se abre, entendamos mejor lo que estamos estudiando. Y aparte de eso también, nuestro trabajo. Mira, hermano, yo que estoy diciendo eso, lo he vivido. Yo experimenté eso. A veces estamos corriendo por la mañana para ir al trabajo. ¿Entiendes? Ni siquiera tiempo nos da para orar. Levantemos en carrera de la cama para bañar, vestimos y ¡pum! Corrimos. ¿Entiendes? Para llegar al trabajo a tiempo. Sin tener un encuentro con el Señor. ¿Entiendes? Este día no hemos prosperado porque el primer momento del día, la primera parte del día, no lo hemos dedicado al Señor. Hermano, hacen esta experiencia y un día ustedes van a ver. Por eso es que desde su casa o usted lo puede decir también, usted puede dar testimonio de eso. Levántate un día. No te pone
de rodillas para hacer una oración de microwave, ¿entiendes? Las oraciones de microwave se puse de rodillas y dice, gracias Señor por la noche que tú me has permitido pasar en bien, ayúdame de pasar el día en bien, amén, ¿entiendes? En, en pocos segundos, usted pide al Señor, usted dice todo lo que usted tenía que hacer, quiere decir, no, eso no es un encuentro con el Señor. Mira otro ejemplo. Usted se imagina, usted tiene un amor, un enamorado, por ejemplo, usted está casado, ¿ok? Ella no está viviendo en el mismo lugar que usted está viviendo, está en otro país. Usted puede pasar semana, mes, sin comunicarse con ella. ¿Puede? No. Y si usted se atreve de hacerlo, ¿cómo te van a decir que tú tienes una esposa o un amor? Sí. Y la gente va a decir, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Cuántas veces que usted se comunica con ella? ¿Entiende? La frecuencia que usted se comunica con ella define el amor que tú tienes para ella. Igual como el Señor también. ¿Cómo podemos decir, yo tengo una, yo le obedezco, yo me comunico con Él? Pero usted se levanta por la mañana, usted no dedica tiempo con Él. No es necesario que ustedes saben orar, decir cuántas cosas bien bonitas. No, el Señor dice muchas palabras. Palabra vana no es bueno, ¿entiende? Abre su corazón, habla con Él. Igual como cuando usted está hablando con su papá, con su madre, con su esposa, ¿entiende? Usted está conversando. El día que usted quiere comunicarse con su papá que se encuentra en su país, usted le cuenta, usted le dice todo lo que usted tiene que decir. El día siguiente que usted van a comunicarse con él otra vez, usted no vuelvan a leer lo mismo que usted decía la noche anterior para decirlo otra vez. Y el día siguiente lo mismo. No, él no quiere escuchar repetición. Él van a decir, es una grabadora que está escuchando. ¿Entiende? Usted abre su corazón, le cuenta al Señor, Señor, ¿cómo me fue en el trabajo hoy? En el camino, ¿entiende? Y los amigos que están a mi lado, ¿cómo yo puedo hablar de ti con ellos? Usted habla de todo, ¿entiende? Con Dios. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, tú estás leyendo la palabra de Dios, usted encuentra que la cosa empieza a fluirse bien para ti. Igual como el árbol que planta cerca del río del agua. El pueblo judío que se desconectaba con el Señor, ellos sellaban también su vida porque el deseado de toda la gente, ellos lo había rechazado. Pero la sentencia de su rebelión cayó encima de ellos también. ¿Entiendes? Es por eso que ellos murieron tanto, porque cuando el Señor no está en un lugar, automáticamente el enemigo ocupa en el lugar. ¿Usted se recuerda la ilustración que yo hice con ustedes la vez pasada? Usted coge una botella llena de líquido. Usted puede tocar la botella. Usted siente que la botella tiene líquido. Pero si yo coge la botella, préstame la botella, por favor. Si yo coge la botella, yo vacía, yo tome toda el agua que la botella aquí tiene. Ahora yo le dije, hermana, ¿esta botella está vacía o está llena? ¿Qué me va a contestar? Está vacía del líquido, ¿entiende? Pero lógicamente, a pesar que el líquido no está, pero la botella no está vacía. Está lleno, ¿entiende? De aire. ¿Entiende bien? Cuando tú saquen
a Cristo Jesús, que es el dador de la vida, ¿entiendes? En tu vida, el enemigo coge el lugar que tú vacías en tu vida. Él toma este lugar sin tener que invitarlo a él. ¿Me entiende bien? Eso que sucede. Cuando te leen el Salmo 103, ustedes van a ver cuán grande que es Dios con nosotros, qué es lo que Dios hace en nuestra vida. Gracias, hermano Matthew, por su comentario. Esto nos insta, hermanos, a que leamos más la Biblia, a que leamos los salmos, porque hay muchos capítulos, todos los capítulos de salmos son muy buenos y sirven bastante para alentar a uno, ¿verdad? Cuando está triste, cuando uno se siente como que está alejado de Dios, Él siempre nos habla a través de su palabra. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo el pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habría manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma, y hablaron la palabra de Dios con denuedo, cuando el Señor añadía a la iglesia los salvados de día en día. Hechos capítulo 4 versículo 32 y 31, 2:47. Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay, dicen, un mismo cuerpo y un mismo espíritu. Así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo. Efesios 4, 3 al 5. Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión, y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina hizo esto para los pocos que la recibieron, lo mismo lo habría hecho para todos si todos lo hubiesen aceptado. ¿Qué es lo que pide el Señor, hermanos? Que aceptemos su palabra. Aquí regresamos un poco atrás donde dice el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Lo mismo se nos está exhortando en nuestros tiempos, hermanos.
Debemos nosotros de despertar de donde estamos. Debemos de dejar todo lo que nos aleja de Dios. La mundanalidad y la apostasía que ha entrado dentro de nuestra iglesia, debemos de abandonarla, debemos de denunciarla. No apuntar tal vez no apuntar el dedo no apuntando el dedo a la iglesia, está haciendo esto y esto y esto y esto. No, hermanos, hacerlo con amor y tratar de despertar a los hermanos que están ahí, porque muchas cosas que se realizan dentro de nuestras iglesias, creemos nosotros que está bien. Yo estaba en ese... estaba en esa equivocación también porque se miraba bien, por ejemplo, cuando cuando habían fiestas, por ejemplo, cuando llegaba en febrero o llegaba en mayo o llegaban otras fechas que también se celebraban dentro de la iglesia. Se miraban bien porque todas las semanas se ponían a trabajar, se ponían a predicar, hermanas, las dorcas, las diaconisas. O sea, parecía bien. El detalle está, hermanos, en que nosotros estamos trayendo el mundo dentro de la iglesia. Estamos celebrando. Decimos, hoy es el Día de la Mujer, cuando el día sábado se celebra ese día. ¿Por qué se tiene que hacer el sábado? Es Día del Señor. ¿Qué dice el Señor? Es su santo sábado. Dice Él, si le trajeres tu pie y de hacer tu voluntad en mi día sábado. ¿Qué dice el Señor? Yo te bendeciré. Pero en cambio nosotros lo hacemos al revés. Nosotros traemos el mundo en el sábado y hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Debemos de pensar en estas cosas. Y eso es solo un ejemplo que yo les doy, hermanos, de tantas cosas que se hacen los sábados dentro de la iglesia. El Señor no quiere eso y Él no quiere que nosotros toquemos su santo sábado. Cuando es un día de regocijo, día de que tenemos que estudiar su palabra, día de agradecimiento, día de que el Señor está con nosotros aquí, de conexión con Dios. Preguntémonos, hermanos, cuando se celebran estas cosas dentro de nuestra iglesia, ¿realmente Dios está con nosotros a esa hora? ¿Realmente Dios le agrada todo lo que hacemos? O pregúntese usted mismo, hermanos, hagamos la pregunta que nosotros, ¿realmente Dios está contento con lo que yo estoy haciendo? Si hay algunas cosas que a Dios no le agrada, es que nosotros hagamos cosas que están en contra de su voluntad. Busquémonos, díganme. Viene a otro ejemplo, hermano. Usted está casado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le parece? Usted coge todo el día trabajando. Y la hora de llegar a su casa ahora, de pasar en familia, en vez de estar como comiendo junto con ellos, usted coge su celular hablando con otra persona que no es de la familia. Usted lo puede hacer 2 o 3 veces. Ellos lo aguantan. Pero llega un momento, van a decir, bueno, ya es demasiado, ¿entiendes? Porque hay un tiempo para nosotros. Eso se llama tiempo de calidad, ¿entiendes? Ahora en la noche, cuando le tocan estar en la cama, es un tiempo de descanso también. Pero cuando uno está casado, hay conversaciones que usted puede hacer con su pareja, ¿entiende? Pero en este momento, si fulana o fulano llame, ahora usted se olvide que usted tenía a su pareja con usted. Pero eso está repitiendo. ¿Cómo se sentiría, hermano, la otra persona? O si ella lo hace, ¿cómo usted se sentiría? Incómodo, ¿entiende? Entonces hay un tiempo para ti, otro tiempo para el trabajo, ¿entiende? El tiempo para hacer todo lo que usted quiera es totalmente despegado al tiempo que se llama tiempo de calidad. El Señor reclame solamente un día durante la semana, ¿entiende? Que es el día de sábado. Él quiere una conexión contigo. Esta conexión que el Señor tiene con nosotros, muchos de nosotros en la iglesia no saben la importancia de este día. ¿Entiende? Este día, la misma palabra del Señor dice,
todo que usted pide en este día, antes de la puesta del sol, sea contestado. Pero no dice que sea contestado a su voluntad, a su manera. ¿Entiende bien? Porque mi manera puede ser una manera bien específica. Si yo no lo encuentro a la manera que yo estoy deseando, yo puedo pensar que el Señor no me contesta. ¿Entiende? Pero el Señor tiene 3 maneras de contestar. ¿Entiende? Si usted quiere pedir algo al Señor, usted le dice, según sea tu voluntad. ¿Entiende? Pero como sea, el Señor contesta a nuestro favor. Es este día de reposo. El día de reposo, dedícalo completamente al Señor. Piensa en la cosa del Señor, aprende del Señor, comparte la cosa del Señor. Deje la vida, nuestra vida circular de todos los días. ¿Entiende? El trabajo, nuestras amistades, todo dejarlo al lado. Pero tan pronto que pase el límite del día de reposo, usted puede tirarse otra vez en tu trabajo, en tu cosa de amistades, todo, ¿entiendes? Pero pone límite entre tu tiempo y el tiempo del Señor. Gracias, hermano Matthew. Dice así: pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel, hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra se habían enfriado. Y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por los laicos se presentaba como argumento desfavorable. Como antiguamente se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta: ¿ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo, por no ser echados de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus efectos en este mundo, más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar sus corazones. Nos está hablando justamente en nuestros tiempos, hermanos. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que nos llama más la atención es las cosas pasajeras y las cosas mundanas. Las cosas del mundo. Es mucho más llevadero, mucho más fácil hacerlo, mucho más fácil, no requiere sacrificio, como dice mi esposa. Entonces, ¿en qué estamos? Decimos que somos adventistas, decimos que seguimos a Cristo, pero si nuestra vida no lo demuestra, ¿verdad? En ese tiempo atrás, los que rechazaron la palabra de Dios también tuvieron mucho que ver. ¿Son qué? Los ministros. Dice que los ministros comenzaron a decirle a sus oyentes o a sus feligresías:
No, nosotros no tenemos que escudriñar las escrituras o las profecías, porque esas que están selladas y no las podemos entender. ¿De dónde venía esa idea, hermanos? De Roma. De Roma venía exactamente esas ideas. También dijeron ellos, solamente el Papa o los sacerdotes pueden que explicar las escrituras y nadie más la puede hacer. Y el que la hace, so pena de muerte. Por eso es que hubo la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Y lo mismo está pasando en nuestros tiempos ahora. Ahora que la Biblia está abierta delante de nuestros ojos, ahora no queremos verla y no queremos escucharla. Muchos estamos dentro de la iglesia, hermanos, y no sabemos que estamos perdidos. Y eso es lo más triste, que muchos hermanos, hay algunos hermanos que han predicado y dicho lo mismo. Tú estás dentro de la iglesia, años y años y años y años y años has estado dentro de la iglesia y estás perdido. Hermano, qué triste será, ¿no? Haber aprendido todo esto, haber dedicado tanto tiempo al Señor dentro de la iglesia, haber servido a Dios dentro de la iglesia, pero no haber estado con Dios realmente y no estar convertido realmente a Cristo Jesús. Cuán triste será y cuánta pérdida de tiempo usted ha hecho. Busquemos a Dios día con día, como es el Señor, mientras pueda ser. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Ya para cerrar, hermanos, perdón. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron el mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaba de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representada por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo el ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice: te desposaré conmigo para siempre, si te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones, según Oseas 2:19. Y también yo soy vuestro esposo, según Jeremías 3:14. Y Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento, cuando dice: os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y viniste a ser mía.
y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas tú confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo. Oh casa de Israel, dice Jehová. Le podemos decir aquí, hermanos, oh casa de adventistas. Dice Jehová, a mujer adúltera que en vez de tu marido admites los extraños. Ezequiel 16:8, 13 y 15 al 32 y Jeremías 3:20. Hermanos, es dura las palabras que se nos dicen. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Israel? A mujer adúltera que en vez de tu marido admites los extraños. El Señor cuando nos amonesta, hermanos, cuando nos habla duro, pero Él no quiere para que nosotros nos alejemos de Él, sino que el Señor nos habla para que nosotros entendamos de que Él nos ama a nosotros, nos quiere de vuelta. Pero lo que Él pide es que nosotros seamos leales, que no seamos desleales a Él. Seamos fieles, que no practiquemos esas maldades que nos alejan de Él. Porque lo que nos aleja de Dios, hermanos, es el pecado. Es el pecado prácticamente. Cualquier tipo de pecado, sea grande, sea pequeño, eso nos aleja del Señor. Así es que, hermanos, yo los insto esta noche a que nosotros busquemos a Dios día con día. Como dice el hermano, démosle tiempo, démosle tiempo al Señor para que Él también tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y nos dé lo que pedimos nosotros. Y si no nos da, yo estoy seguro que el Señor nos dará lo que realmente necesitamos, porque Él su mente es infinita, no es como la que nosotros somos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga esta noche, hermanos, y yo les invito a que la próxima semana sigamos estudiando este mismo capítulo porque no la terminamos hoy, y sigamos escudriñando la palabra de Dios. Y los que tengan Biblia en casa o los que no tengan, pues la pueden bajar en un teléfono de esos smartphones que hay ahora y estudiar el libro de Apocalipsis 14, que de eso se trata el tema de esta semana y de la próxima semana también. ¿Qué es lo que pide el Señor realmente y qué es lo que el Señor está tratando de decir con el mensaje de los 3 ángeles? Hermanos, que Dios me los bendiga de nuevo y vamos a concluir aquí hoy. Nos quedamos en la página número 454 en este libro del conflicto de los siglos. Y también yo invito a los hermanos que quieran una copia de este libro. Por favor, hermanos, escríbanos a este medio que tenemos por Facebook y que nos mande su dirección o su número de teléfono para nosotros poder contactarlo, hermanos, y mandarle una copia también de este libro, que es muy beneficioso para nuestra vida espiritual. Y bueno, dice mi esposa, gracias por recordarme, este libro se les hará llegar sin costo a algunos hermanos. Oremos los unos por los otros y que el Señor esté con nosotros esta noche. Feliz sábado. Bueno, hermanos, pidámosle al Señor pues que nos ayude a dejar el mundo, porque el mundo nos aleja de Dios. Si nosotros queremos estar cerca de Dios, tenemos que alejarnos del mundo, porque el mundo y Dios no pueden estar juntos. Y en nuestra vida tenemos que tomar decisiones muy importantes. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que cada uno nos pueda ayudar para acercarnos más a Él y alejarnos más del mundo. Para terminar, hermanos, si donde quiera que estén, si nos pueden acompañar también, vamos a entonar el himno para cerrar el estudio y se encuentra el himno número 387, que se llama La senda ancha dejaré.
La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero del pecar, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Por qué no quieres tú buscar, siguiendo en pos del Salvador, la hermosa tierra más allá? Oh, ven conmigo, pecador. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Amén. Bien, hermanos, ahí donde están, yo los invito a que los que puedan acompañarnos a ponernos de rodillas para cerrar con una oración. Querido Padre, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias esta noche porque una vez más, Señor, nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú siempre nos amonestas. Gracias, Padre, porque ese amor que pusiste en nosotros, de querernos ver salvos, oh Señor, danos pues la fortaleza para que creamos en tu palabra y tengamos más fe, Señor. Sabemos que tu venida está a las puertas. Ayúdanos pues, Señor, a prepararnos, a estar listos y que podamos darte la bienvenida cuando vengas en las nubes de los cielos. Bendícenos los que estamos aquí y te ruego también por los que están viendo este video y este estudio, Señor, bendícelos, que sea una bendición para sus vidas y que sirva, Señor, para que te busquen más día con día y tengan comunión contigo, Señor. Te ruego, Señor, por donde quiera que llegue este video, oh Padre, seas tú quien bendiga a la persona que me está escuchando ahora. Si hay alguien, Señor, que está pasando por un problema, hay alguien que está pasando por unas dificultades, ya sean espirituales, o ya sean materiales, o ya sea de salud, oh Señor, que tu brazo poderoso pase por encima de esa persona o de esta familia. Seas tú, Señor, quien dirija sus vidas y que tu santo nombre sea exaltado en ellos, oh Señor. Dirija nuestras vidas, dirija nuestros pasos y ayúdanos a trabajar para tu obra y a hacer tu voluntad, oh Señor. Ayúdanos, Padre, a ser buenos seguidores tuyos. Ayúdanos a retener nuestro pie, a hacer nuestra voluntad en tu santo día. Ayúdanos, Señor, a honrarte este día para que, oh Señor, tu presencia esté con nosotros siempre. Danos, oh Señor, de tu Santo Espíritu para que nos convenza de pecado. Y así, Señor, humillarnos delante de ti, porque sin ti, oh Señor, no somos nada ni nadie. Señor, te ruego por tus hijos que están predicando la verdad presente. Te ruego, Padre, que seas tú quien los dirija y tu Santo Espíritu esté con ellos. Y todo lo que hagan, todo lo que prediquen, sea conforme a tu voluntad. Y los que vayan a escuchar tu palabra también sean convencidos y convertidos a ti, oh Señor. Te ruego tus favores
También te ruego que bendigas esta casa y bendigas a la familia que vive aquí. Seas tú, Señor, quien esté con ellos siempre y quien los dirija siempre en sus caminos. Gracias, Señor, porque tú has proveído durante esta semana. Señor, te ruego pues que tú los bendigas siempre y los cuides, Señor, porque ellos han trabajado para tu obra. Síguelos pues, oh Señor, bendiciendo y usándolos para que tu santa palabra llegue a oído de otras personas que todavía no te conocen. Gracias te damos por escucharnos, oh Señor. Nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Te pedimos estas cosas no porque lo merezcamos, oh Señor, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos y amigos, les damos gracias por habernos acompañado esta noche. Una vez más, les extiendo una invitación para los que quieran visitarnos. En nuestra iglesia se localiza en la 8707 de la 31 Avenida, Jackson Heights. Mañana estaremos ahí de las 10 de la mañana en adelante. Que Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche. Feliz sábado.